USACH en los Panamericanos. Una cobertura especial de Diario USACH, Santiago TV y Radio USACH. 10 de la mañana con 33 minutos y llegó el día, ya han empezado, como hemos comentado durante el programa, las competencias de estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 con el béisbol. Mañana también se suma el boxeo y el viernes tenemos la ceremonia inaugural, pero como es tradicional los días miércoles también estamos enfocados en esto. Estuvimos varias semanas con el rumbo a los Juegos, ya estamos en desarrollo con este Santiago 2023 y ya está con nosotros también Óscar Comens, académico de CIADES USACH y entrenador de la selección chilena de paraciclismo, como siempre aquí con nosotros para conversar sobre estos Juegos. ¿Cómo estás, Óscar? Hola Rodrigo, bien, motivado, entusiasmado porque ya partimos hoy día efectivamente con los Juegos y tenemos ahí a nuestro primer deporte, béisbol, va perdiendo lamentablemente 5-0 con México, pero bueno, es primera vez que estamos en un evento participando en béisbol, así que nada que hacer, o sea, estamos... No es por ser el hecho de ser anfitriones, tenemos la posibilidad de estar presentes en este deporte que también es bien bonito. Exactamente, y que ha tenido también su desarrollo no menor a propósito también de lo que ha venido de la mano con la migración. Muchos venezolanos en particular que han colaborado para masificar un poquito más este deporte en nuestro país, así que también hay una buena forma de ir evaluando cómo se ha ido avanzando. De hecho, sí, yo tenía un colega que era cubano, ¿ya? Que le encantaba el béisbol, él era jugador de voleibol, pero también jugaba mucho béisbol acá en Chile y sabía que el 90% eran extranjeros. Era que no, si acá no, salvo en el norte, que parece que ahí tenemos un desarrollo más acabado del béisbol, en lo que es la zona central, Santiago, pareciera que eso ha estado potenciándose ahora último. Oye, Óscar, junto contigo, además hoy día tenemos un invitado con quien vamos a estar hablando de estas proyecciones del desempeño técnico de la delegación chilena con miras a estos Juegos. Lo vamos a saludar, ya está conectado con nosotros Jorge Flandes, él es vicepresidente de la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, ACHIPEF, y además académico e investigador de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo está, profesor? También gracias por sumarse a nuestro programa el día de hoy. Buen día, estimado Rodrigo. Buen día, Óscar. Un agrado de poder estar con usted y hacer... Tengo lindos recuerdos de Óscar cuando corríamos juntos, así que hay una trayectoria y una historia, así que encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Fantástico, entonces, que tengamos esa posibilidad de poder entrar en estas temáticas. Y Óscar, te dejo la palabra rápidamente para entrar en este trabajo, este informe y estos datos que nos proporciona este estudio, que de verdad va a ser bastante importante de seguirle la huella a medida que vayan desarrollándose las distintas disciplinas. Sí, no, sin duda. Primero, claro, darle la bienvenida a Jorge y agradecerte también por tu tiempo para estar con nosotros. Y efectivamente, tú eres uno de los profesores o profesionales que siempre ha estado preocupado del alto rendimiento, trabajas en Valdivia, también trabajando ahí en el centro regional, entonces también tienes mucha y vasta experiencia en lo que significa el alto rendimiento desde tu mirada. Y por lo mismo, como académico, también has hecho, y siempre me haces llegar y estamos en contacto respecto a diversas investigaciones que tienen que ver con el desarrollo del profesionalismo de Chile en el deporte. Y en esto, últimamente tú terminaste un estudio reciente que podríamos complementarlo para hacer un análisis de lo que podrían ser estos Juegos Panamericanos y Panamericanos acá en nuestro país. Cuéntanos un poco en qué consiste este tema y qué es lo que te llevó a motivar para terminarlo, digamos. Sí, Óscar. Bueno, como tú lo dices, efectivamente esto emerge desde las experiencias vitales y significativas que uno ha tenido como deportista. De muy temprana edad, 12 años, ¿verdad? Se ha ido trasladando, ¿verdad?, del ámbito de la experiencia, del ámbito contextual, a ámbitos asociados al conocimiento y fundamentalmente a la ciencia. Ciencia que hoy día en el mundo del deporte, generalmente en el mundo moderno, obviamente va muy de la mano con la política pública, o sea, política pública basada en la evidencia. Y en ese sentido, el tema del deporte y la actividad física resulta relevante. En particular, aprovechando este gran hito, ¿verdad?, que va a tener nuestro país, ¿cierto?, después de lo que fue la Copa del Mundo del 62, los de Sur 2014, el Dakar 2014 y la Copa América del 2015, que han sido los grandes hitos. Obviamente ya estamos listos para iniciar, ¿cierto?, los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Y en ese contexto, ¿cierto?, a partir de un grupo de colegas también con visiones interdisciplinarias, hemos querido levantar un nuevo estudio
que en el fondo nos permite proyectar, ¿verdad?, el desempeño técnico, los deportistas nuestros, ¿verdad?, en estos Juegos Panamericanos. Y en ese contexto se utiliza, ¿cierto?, un método denominado suavización exponencial simple, que básicamente es un conjunto o una serie de datos que se toman del año 1951 hasta el año 2019. Se generan medias, ¿verdad?, en cada uno de los decenios, se aplican ecuaciones y finalmente, ¿cierto?, nos permite generar una proyección técnica. Esto no es matemática, sabemos que el deporte es muy subjetivo, tiene distintas variables, pero sin embargo, Chile creemos nosotros como investigadores, como profesores, que se debe atrever, ¿verdad?, a poder levantar ciencia y a proyectar esto, no solamente en el ámbito del deporte, sino que en el ámbito de educación, en el ámbito de la salud, etcétera. ¿Ya? Y en ese contexto, cuando finalmente vamos a las conclusiones, que es lo más importante, vemos que no existe o no existiría un quiebre exponencial, ¿verdad?, significativo de la tendencia. Nosotros tomamos los datos del año 1951, cuando era el primer gobierno de Gabriel González Videla, pasando por Carlos Ibáñez del Campo, ¿verdad?, con Salvador Allende, el general Pinochet, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, etcétera. Y a partir de ahí, finalmente, comenzamos, ¿cierto?, a hacer el zoom respecto a lo que ha significado estos Juegos Panamericanos hasta finalmente proyectarlo al 2023. Profesor, a la luz también de los datos que surgen al menos en distintas conclusiones, se ha observado que Chile se ha estado manteniendo en el lugar 11 en lo que son estas competencias, y ahí está el tema de poder aventurarse y con las capacidades que se tengan tratar de llegar al 8º lugar. Pero dentro de los análisis también se señala que es llamativo, dado el desarrollo que tiene nuestro país desde la perspectiva institucional. Ustedes ahí también mencionan el rol que ha asumido dentro de la OCDE, cómo se observa nuestro país alrededor del mundo. Los resultados deportivos no han ido a la par de ese desarrollo. Ese es un tema llamativo que se da, pasa en otras realidades, porque vemos potencias mundiales que tienen a su vez un desarrollo institucional importante. ¿Cómo ven también ese tema que lo establecieron además en las conclusiones? Sí, efectivamente no existe una correlación, ¿verdad?, con respecto al desarrollo estructural, organizacional, incluso económico, ¿verdad?, respecto a lo que han sido los resultados en el último tiempo. En ese contexto, si bien es cierto, se han avanzado con algunos aspectos en términos de la institucionalidad, sin embargo no existe correlación, como ya lo he señalado, a diferencia, ¿verdad?, de otros de países vecinos que no han mejorado, ¿verdad?, indicadores de calidad en términos técnicos, en términos sociales, en términos culturales, en términos económicos y por supuesto en términos deportivos. Y vemos, ¿cierto?, con preocupación que la brecha obviamente es cada vez mayor con respecto a los países vecinos, y yo creo que ese es un tema que nos tiene que obligar a meditar, a reflexionar respecto al actual modelo deportivo de nuestro país en términos de políticas públicas. Yo creo que la idea no es presionar a los deportistas, porque no es responsabilidad de los deportistas, pero sí creo que en el fondo debemos, ¿cierto?, hacer un cambio de ritmo, como decimos en el atletismo, para que realmente la estructura, la organizacionalidad, la dimensión jurídica, hoy día el deporte no está, digamos, no es tema, digamos, en el proceso constituyente todavía. Por lo tanto, tenemos varias dimensiones que nosotros estamos, ¿cierto?, retrasados, y tenemos que hacer el cambio de ritmo para justamente poder nivelarlo y poder, ¿cierto?, dar un salto cualitativo y cuantitativo en el tema del deporte de alto rendimiento. Jorge, sobre el mismo tema, por ejemplo, se ha elaborado, hemos tenido incluso entrevista con Nicole Sáez, que ha hablado bastante sobre el modelo SPLIS, que son estos 9 pilares fundamentales del desarrollo del deporte nacional, y ahí está enfocado también las ciencias del deporte, que también es una de las pilares, que trata también tu estudio. Pero básicamente, en ese sentido, ¿cómo ves tú que pudiésemos nosotros o podemos aplicar este modelo de SPLIS a nuestro país, o si tú ves que no ha funcionado, digamos? ¿Cuál es tu crítica respecto a lo que tenemos presente hoy en día? Sí, en primer lugar, señalar que desde el punto de vista de la evidencia y también de la experiencia territorial, Chile todavía no ha hecho, digamos, el cambio de ritmo, perdóneme la expresión, para entrarnos a la profesionalización profunda y significativa y permanente respecto al tema del deporte. O sea, todavía estamos en un deporte, ¿verdad?, medianamente o semi-profesional, incluso deportistas y equipos, ¿verdad?, que todavía están en el ámbito amateur. Si bien es cierto, hay estímulos, ¿verdad?, hay una estructura que ha avanzado, hay un plan olímpico, hay una internalización
pero sin embargo hay otras dimensiones que son tan importantes que hoy día no están al mismo nivel. En ese contexto, es verdad, si nosotros no hacemos ese cambio de ritmo y nos adentramos al 100% en la profesionalización, que sea sustentable, sostenible, ¿verdad? Y de manera permanente en el tiempo, tanto los equipos técnicos como fundamentalmente los deportistas, obviamente siempre vamos a estar trabajando de manera part-time. Y todo lo que hemos vivido, digamos, desde el punto de vista profesional, técnico, hemos estado en el mundo del deporte de otra forma, hemos sido deportistas también, ¿verdad? Hemos vivido también esa ingratitud, esa experiencia, porque son muchos esfuerzos, ¿verdad? O son muchos vectores y muchos esfuerzos que finalmente se deben abordar. Y en ese contexto es importante mirar cuál es el tipo de deportista que hoy día va a estar con los Juegos Panamericanos. Es un tipo de deportista que hoy día estudia. Estudia, está en la educación superior o está egresando a la enseñanza media, ¿verdad? Es un deportista que en el fondo ya egresó de una determinada carrera, o es un deportista que hoy día está estudiando en el extranjero, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, ahí el foco, desde el punto de vista de la política pública, debe dar paso a la carrera dual. Por ejemplo, en Chile no tenemos carrera dual. O sea, no estamos protegiendo al deportista en términos de su formación en enseñanza media, deporte y educación, ni menos en la educación superior. Por lo tanto, ahí se necesita legislar. O sea, si bien es cierto, tenemos universidades, ¿verdad?, como la UTE, la nuestra y muchas otras universidades que en el fondo están apoyando, pero sin embargo debemos dar un impulso sustantivo porque es ahí donde se genera la maestría deportiva. Por otro lado, cuando vemos, ¿cierto?, el tipo de ciudadano, el perfil del deportista que va a ir a representar al país, y sobre todo las personas que van a ir a, digamos, disputar supuestamente una medalla de oro, la mayoría son de colegios particulares. Entonces la pregunta que uno se hace, desde el punto de vista de pregunta de investigación, bueno, ¿qué está pasando con el sistema público en términos de la educación municipal? ¿Qué está pasando? O sea, ¿vamos a hacer una apuesta al mejoramiento de la calidad de educación? ¿Vamos a hacer una apuesta al mejoramiento de la calidad de educación física y del deporte escolar? Pero también vamos a hacer una apuesta desde ahí, que es donde está la masa crítica, para realmente continuar proyectando niños y jóvenes que ven en esto una opción, un sueño, ¿verdad? Un anhelo para ser deportista de alta competencia. Otra reflexión importante que tiene que ver con la descentralización, juntamente al hacer el zoom del punto de vista del tipo de deportista, porque ese es nuestro sujeto de estudio hoy día. Es un deportista, ¿verdad?, que básicamente, y las medallas de oro me refiero fundamentalmente, donde hay un 50 o 60% del punto de vista territorial de regiones. Las posibilidades de medallas de oro, ¿verdad?, van a venir también de regiones, y aquí, ojo con el zoom con Concepción en el remo, con Valdivia en el remo, ojo con Linares, con los hermanos Grimal que vienen de Linares, ojo con arriba, con Laja, digamos, en halterofilia, etcétera. Por lo tanto, también hay una visión territorial y eso también nos tiene que invitar a reflexionar respecto a la importancia que tiene el proceso de descentralización y desconcentración en términos, digamos, de territorio, en términos de gobernanza y en términos también digamos, de lucas, de dinero, ¿ya? Por otro lado... Perdona, sí. Y sobre ese tema, ahí claro, en el paraciclismo nosotros estamos fuera de la norma porque tenemos el 70% de región, así que... claro. Después tenemos el tema del género, ya un tema que está, digamos, en la contingencia en todo ámbito de la vida social, también, o sea, cuando hacemos el zoom de las posibilidades de medalla, vamos a tener supuestamente, de acuerdo a este estudio, también un alto porcentaje de damas, mujeres, digamos, que en el fondo van a liderar el cuadro medallero, sobre todo en medallas de oro, ¿ya? Ya lo dije, creo, en cierta forma, en el caso del remo, la hermana de Bran, la chica Nanik, la chica Antonia Ligua, que estuvieron en el colegio alemán, tanto el colegio alemán de Concepción, el colegio alemán de Valdivia, ¿verdad? Entonces, ahí nuevamente, y un poco ya lo dije anteriormente, son deportistas que han jugado su vida con la familia también y que provienen de colegios particulares, ¿ya? Hay otra reflexión que hacer en términos de políticas públicas. Entonces es interesante estos insumos porque finalmente, como ya lo decía al inicio, nos permite justamente tomar como país, como nación o como Estado, política pública basada en la evidencia a partir del perfil del deportista que hoy día en el fondo va a estar en los Juegos Panamericanos, que es un perfil diverso, pero con estas características y que además tiene distintas componentes generacionales. Oiga, profesor, me quiero quedar un poquito con la reflexión que hacía en torno al tema regional. Sabemos que está en desarrollo el poder avanzar en esta descentralización, potenciar los gobiernos regionales y a su vez
también fue una de las inquietudes que se ha llevado adelante en la conversación en torno a los temas constitucionales. Usted ahí también hacía mención a la ausencia en muchos aspectos que ha habido de este tema en las discusiones. ¿Por dónde deben ir entonces los potenciamientos a nivel regional? En lo que tiene que ver con las seremías, en lo que tiene que ver también con el trabajo estrecho que se puede hacer con los colegios, con la educación municipalizada. Sabemos que hay muchos talentos que están ahí y que de repente se pierden porque no hay forma de poder pesquisarlos. ¿Por dónde van también las soluciones a nivel institucional para que esos talentos que, tal como lo decía usted, tienen amplias posibilidades de conseguir medallas en estos Juegos Santiago 2023, puedan también multiplicarse y potenciarse en juegos futuros y efectivamente mejorar la apuesta chilena en el deporte? Sí, son muy buena tu pregunta, Rodrigo. Efectivamente, en términos ya de propuestas de mejora, efectivamente hay una dimensión jurídica. Esa dimensión jurídica tiene que estar, o sea, el deporte y la actividad física, el ejercicio, hoy es una forma de construir sociedad. Y tiene distintas manifestaciones. Una de ellas es el sueño del niño, del joven, de ser deportista de alto rendimiento. Por lo tanto, el Estado de Chile tiene que acompañarlo y tiene que darle todas las posibilidades para que se proyecte, ¿ya? En primer lugar. Segundo, hay que revisar. Recuerden que está hasta el 2025, sí, y hay ya varios capítulos que en el fondo deben ser revisados y deben ser actualizados, ¿verdad?, de acuerdo al tipo de sociedad que estamos viviendo y la que se viene. Por otro lado, hay que hacer cambios de nuestro punto de vista, con de la ciencia, cambios estructurales profundos en términos de los diálogos que se tienen que tener con los clubes, las asociaciones, las federaciones, el IND, el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico, Planado, la empresa privada, ¿verdad? Por tanto, ahí hay que buscar una nueva forma de gobernanza para que esto finalmente sea mucho más eficiente. Por otro lado, desde el punto de vista organizacional, creo que también es muy importante. Hoy día también diríamos que habría que hacer una reforma profunda en términos, ¿cierto?, de la organización del deporte en Chile, ya comenzando que hoy día se han expandido muchas personerías jurídicas, y muchas personerías jurídicas, por ejemplo, no tienen contenido. Por tanto, hoy día, claro, generamos una personalidad jurídica, pero la idea es que en el fondo tenga un contenido, tenga un equipo, tenga una masa crítica deportista, un equipo técnico, etcétera, se le genere justamente los insumos o los elementos económicos para poder proyectarse a nivel regional, nacional. En el ámbito técnico, mejorar las competencias regionales de manera sistemática, ¿verdad? Y que no sean fuegos artificiales como en verano en Valdivia o la semana valdiviana, que sean una vez, sino que en el fondo sean de manera permanente, y lo que genere motivación intrínseca permanente en los niños jóvenes y en los equipos directivos. Y algo muy importante que me lo planteó también Oscar al inicio, que se me fue, sin duda, hoy día, si no hay ciencia si no hay ciencia centralizada y descentralizada en cada una de las regiones, obviamente vamos a continuar trabajando con esfuerzo más, digamos, desde el punto de vista de la experiencia, pero hoy día la ciencia, en el fondo, es lo que le está dando objetividad finalmente a los resultados. Jorge, sobre lo mismo, me acuerdo que una vez creo que estuvimos juntos en Valdivia, y estaba el director en su momento del centro regional de allá de Valdivia, no me acuerdo cuál era el nombre, y una de las críticas que me hacía llegar era que efectivamente la parte de centralización administrativa era de la era jurásica, donde todo el dinero que llegaba al centro regional tenía que pasar por la firma nuevamente de la centralización de la región metropolitana. Entonces era una ida de firmas para allá, una ida de firmas para allá, de vuelta, y al final se entrampaba mucho el sistema administrativo por algo que finalmente podríamos estar delegando a todas las regiones para que funcione de forma más eficiente las entregas de dinero. Y esa es una realidad. No sé cómo está ahora, yo desconozco porque salí del plano olímpico hace un par de años atrás. Sí, y lamento que haya salido porque es un recurso humano importantísimo a nivel de la política pública, pero bueno, entendemos por qué. Sí, efectivamente, Oscar, primero hay que aplicar un sistema, desde la ciencia, desde el punto de vista de la experiencia de la ciencia, es importante aplicar un sistema nacional de desarrollo de la ciencia y la tecnología en regiones, ¿ya? Que tenga una matriz central como el centro de alto rendimiento, etcétera, pero que además, ¿cierto?, se instalen en cada una de las regiones ciencia y tecnología. Y ciencia y tecnología que tiene que ir de la mano con el perfeccionamiento y la capacitación continua. O sea, no se trata hoy día, y esto tiene que ver con la profesionalización, de ubicar a un niño X, ¿verdad?, con todo el respeto que me merece. Hoy día necesitamos trabajar con lo mejor. Y en regiones hay profesionales de calidad, ¿verdad?, que no han tenido la posibilidad, ¿ya? Porque en el fondo se ha transformado en un pituto, un par de horas, y todo se hace, ¿verdad?, de manera más amateur,
pero finalmente profesionales como Oscar Comens, ¿verdad? Que aprovecho de felicitarlo por toda la contribución que hizo al sistema de deporte chileno, existen también en regiones, pero no son considerados, ¿ya? Tenemos otros profesionales incluso en Santiago que trabajan prácticamente son Uber, ganan 200 acá, 100.000 pesos acá, 300.000 pesos acá. Finalmente hay una constante, ¿verdad?, preocupación y desgaste emocional respecto a sus capacidades técnicas. Y por otro lado, y algo muy relevante, Oscar, que tú señalas, y que yo lo vivo en provincia porque nací acá y me crié acá en Valdivia, es efectivamente la exacerbación de la burocracia en términos de papeleo. O sea, en el fondo me preocupa mucho, y eso es digno para otro estudio, para ver, digamos, los niveles o los incidentes críticos en términos de eficiencia y eficacia y efectividad respecto a la política pública en general, en distintos sectores, en particular en el tema del deporte. O sea, no puede ser que de fondo muchas decisiones, producto, digamos, de la exacerbación de burocracia, finalmente, ¿cierto?, lleguen o sean efectivas cuando termina finalmente el periodo de entrenamiento, o el periodo de competencia, o el periodo de concentración en altura, por dar un ejemplo, etcétera. Por lo tanto, el tema de la gobernanza y el tema de la burocracia, en el fondo, tiene que dar paso también a mayor eficiencia y efectividad en términos de la toma de decisiones, tanto a nivel nacional como también a nivel regional. Son las 10:54, nos queda poco tiempo para seguir conversando. Profesor, establecíamos ahí dentro de los datos que se nos proporciona, al menos en las conclusiones de este estudio, la forma en que podríamos observar el resultado chileno al terminar estos juegos. O sea, se establecía que debiese estar entre el 8º o 10º lugar dentro del medallero. ¿Es lo que tenemos que esperar? ¿Es lo realista? Sí, efectivamente es lo realista. Chile se va a mover específicamente porque son las medallas de oro las que movilizan el ranking, el medallero, entre el 8º y 10º lugar, ahí en el grupo de la tercera categoría, con República Dominicana, Ecuador, Perú, Venezuela, ¿verdad?, que podría estar a 1 o 2 medallas de oro. Por otro lado, en términos de la adjudicación de medallas de oro, ¿verdad?, básicamente van a estar centradas en los deportes náuticos, también en los deportes de combate, y por ahí también otros deportes también que históricamente han contribuido. Y por otro lado, se estiman cerca de 10, 11, 13 medallas de oro, ¿verdad? Se mejorarían las medallas de manera marginal, las medallas de bronce y de plata, ¿verdad? Pero se estabilizaría o se mejora de manera marginal uno o dos lugares, o sea, un lugar en el posicionamiento, digamos, del ranking panamericano. De hecho, un poco lo que tú mencionas, haciendo también la misma análisis, efectivamente, Jorge, que yo creo que se lo dije a Rodrigo en su momento en unos programas anteriores, que para estar un lugar más arriba o dos lugares, tenemos que sumar como 10 medallas más de oro. Y eso es lo que es el salto. Ahora, estando en ese salto, saltamos inmediatamente a otra categoría. Entonces, sin duda, como bien dice Jorge, está difícil. Yo creo que podemos ganar más medallas, no sé si las 10, pero sí está el desafío. Siendo dueños de casa, tenemos una oportunidad rica de poder hacerlo, digamos, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo, Oscar, sin duda. Yo creo que así va a ser. Y luego de esto, hacer una revisión profunda respecto a cómo, como dice Rodrigo, finalmente generamos un próximo ciclo olímpico, pero haciendo la revisión con la evidencia de la experiencia como ustedes, y por otro lado se han hecho altos cabildos también, seminarios, cabildos, que en el fondo tienen que considerarlo porque en el fondo son la voz y la experiencia de lo que está ocurriendo en el deporte de alto rendimiento. Ahí te vamos a invitar para cuando hagamos el análisis. Sí. Perfecto. De todas maneras. Perfecto. 10:57, no me queda más que agradecer a Jorge Flandes, ya lo decíamos, él es vicepresidente de la Asociación Chilena de Profesores de Educación Física, ACHIPEF, académico e investigador de la Universidad Austral. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Oscar, también por tu habitual presencia los días miércoles acá. Y bueno, ya estamos con los juegos en desarrollo, así que vamos a seguir comentando temas. Ambos, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Oscar. Gracias, buenos días. Nos encontramos, Oscar. Chao, chao. Gracias.